Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast Aniel y Aweb. ¿Cómo estás, Aweb? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy Bien. buenas tardes. Así. Ya no podemos saludarnos, Ya no podemos hacerlo. Ya estamos muy... Sospechas que tengo coronavirus, ¿verdad? Sí. No tengo, pero bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy, Aweb? ¿De qué va el podcast del día de hoy? Pues sí, yo fui el que propuso el tema, entonces supongo que le voy a iniciarlo. Situaciones incómodas, no sé, obviamente tenemos muchos más temas más interesantes, pero pues yo estaba pensando en mi cama un día, dije, qué cagado, ¿no? Que todo el tiempo nos estén pasando cosas que no nos hacen felices, que no nos quitan nuestra comodidad con la que vivimos constantemente. Uh-huh. Entonces pues dije, situaciones incómodas hay un chingo. Y el día de hoy vamos a explayarnos, ¿no? Vamos a mostrar varias. Una recapitulación de ellas. De algunas que pueden suceder, cosas que nos han sucedido a nosotros, alguna anécdota por ahí, ¿no? Entonces... Me comentabas que hiciste como un tipo de clasificación. ¿Cuál es esa clasificación? Sí, hice una clasificación. La verdad es que sí están ordenadas, pero hay algunas que para ti pueden ser más habituales de lo mío. Pero bueno, las tres clasificaciones son, pues que hay todo tipo de situaciones incómodas. Sin embargo, pues las más... existen tres tipos. Ya lo dije, ¿verdad? Uh-huh. Ya dije que existen tres tipos. Perdón, Manuel, me estoy mareando. ¿Quieres hacer otra vez? No, que la gente sepa que no estoy saludable. Bueno, ahí le damos un corte. Okay. ¿Cuáles son esas tres clasificaciones? Esas tres clasificaciones son las incómodas y que son habituales o rutinarias. Y pues ahorita entro en ejemplos de cada una. Después están las que no son tan comunes, pero cuando te pasan son muy cagadas o son incómodas realmente. Y están las que prácticamente vas a vivir muy pocas veces en tu vida, pero que cuando te llegan a pasar es un momento de incomodidad superior a todo lo que habías vivido, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, quisiera comenzar con una bastante chistosa, una que para mí sí es muy habitual, y que yo creo a todo el mundo nos ha pasado. Ir caminando en la calle, toparte con un desconocido que va por el mismo camino que tú, pero en dirección contraria. Empezar a hacer un tipo de ritual coordinado en el que ambos, pues, con tal gracia empiezan a saltar de un lado al otro. Por lo menos 15 segundos de su destino están perdidos en ese momento. En lo que ustedes deciden quién se va a mover hacia qué lado y termina siendo súper incómodo. Y aparte de esto, también se aplica a la hora de que estás manejando. Pues, imagínate que tú y otro conductor amable están por cruzar un crucero. Y pues uno se da el paso y el otro le da el paso al otro. Y se quedan así 10 segundos como pendejos. Y los dos pues son amables, pero pues se empiezan a desesperar. Y uno le acelera y el otro también le acelera. Y se quedan así. Y al final uno termina diciendo, chica tu madre. Y se arranca, güey. Igual pasa todo el tiempo. Ok, esa es cotidiana. Es muy cotidiana. Para mí, esas dos pasan muy seguido. O las veo muy seguido. A mí no me pasa tan seguido, pero... Bueno, no manejo y aparte cuando camina siempre voy del lado derecho. Entonces, bueno, no me pasa sí. tan seguido. Sí, pero... sí. Yo hice una clasificación donde depende. Porque hay situaciones incómodas que te hacen... Bueno, que depende cómo las tomes tú. La perspectiva que tengas y la seguridad que tengas ante este tipo de situaciones, yo creo que va a depender mucho de cómo reacciones ante situaciones incómodas, entre comillas, ¿no? Porque aparte hay situaciones que son incómodas en el ámbito más de lo que es de vergüenza y hay otras que son más en el ámbito que es de hacerte enojar. Por ejemplo, yo tengo unas que me hacen enojar, que al final de cuentas te sentirte incómodo, pero hay una que me hace enojar mucho y que me hace sentir muy incómodo del más sentido, que es escuchar cuando alguien está comiendo los sonidos que hace con la boca. A mí me viene cagar, así no me gusta para nada escucharlo. Sí, es muy y por lo general siempre sí les digo, oye, puedes cerrar tu hocico. Oye, pinche vaca, güey, tranquilo. Puedes comer con un poco más de elegancia, por favor. Pero sí, esa no me gusta para nada. Hablando sobre las que cagan, pues tengo tres muy puntuales, que son sencillas, ¿no? Una, cuando vas al baño, terminas de hacer tu deal, vaya. Terminas de ver tu video de YouTube que estabas observando, o de leer el shampoo, y volteas hacia un lado. Normalmente mi papel está de este lado. El rollo café no tiene ni un solo... O sea, el rollo café no tiene papel. Es un momento, para mí es incómodo porque si no hay nadie en la casa, pues fácil. Paro así en cuclillas y voy, levanto, agarro un pedazo de papel y ya me meto. O servilletas en caso de que no haya papel en tu casa. Pero... si hay alguien en la casa tienes que gritar o mandar un mensaje. ¿Me puedes traer papel? Es que no hay en el baño. La otra es cuando vas muy feliz por la mañana, por la noche, a la hora que te guste comer cereal. Te sirves tu cerealito, porque todos sabemos que el cereal va antes que la leche. Te sirves el cereal, abres, no hay leche,
Y dices, verga, y empiezas a buscar y encuentras un cajón de leche y dices, bueno, una caja. Y la agarras y está vacía y dices, qué chingados, ¿por qué no hay leche y por qué dejan el vacío adentro? Es incómodo porque ya te serviste tu cereal y ahora ya no sabes si tomártelo con agua. Yo lo he llegado a hacer. ¿Con agua? Me he llegado a comer cereal porque ni modo que regresarlo a la caja, ¿sabes? O yo lo regresaría. ¿Sí? Sí. No, yo pues... ¿O te lo comes así, sin...? No, eso a mí no me gusta. Sin nada, güey. Y la otra sería, cuando te metes a bañar, a mí sí me pasa muy seguido. Te metes a bañar, bueno, ya casi no, pero antes. Te metes a bañar, sales de tu baño, estiras tu manita para agarrar tu toalla, te das cuenta de que no llevabas una toalla. Sí, A veces sí, para mí es cotidiano, de que salgo y digo, verga. Sí, obviamente si hay más gente en la casa, pues hay de dos, o sales corriendo desnudo hacia tu cuarto, o gritas que te pasen una toalla, pero... Aparte es incómodo, porque, bueno, lo que yo hago es que siempre me meto a bañar, pero me meto a bañar y en el baño me desnudo. Entonces, si no llevé toalla, pues de repente ya, pues con la playera. Lo mínimo que, Pues sí, lo si estás máximo que sucio. te puedas secar con la playera. Y ya, afuera, pues ya agarras una toalla otra vez y te secas. Así es. Yo tengo otra que es bien incómoda en el aspecto negativo, que es cuando estás en el cine, estás viendo tu película, y de repente... Yeah. Y a los bebés llorando en el cine igual son muy incómodos en el aspecto de... No, y no solo, te güey, sí. estresan. Y no solo los bebés, la gente luego habla, güey, y habla, y sigue hablando. Y no solo la gente con la que vas que hace preguntas que pues normalmente los toleras, ¿no? Así, porque pues aparte tú te estás divirtiendo también con la conversación, pero hay gente que habla, y habla muy alto, o se ríe muy alto, y es como de... O sea, por ejemplo, en el estreno de Infinity War, no mames, millones de personas alrededor del mundo, me los imagino a todos los que somos fanáticos, por así decirlo, que queremos disfrutar de la película emotivamente acá, que los chistecitos sí nos den risa, pero no, es un chiste pendejo y si escuchas a 30 cabrones en la sala de cine, ¡ah, tu puta madre! Y tú dices, güey, y por ejemplo, gritan cosas de repente, o sea, no sé, para mí esa gente es muy naca, la que grita cosas en el cine, entonces yo sí digo, a mí sí me incomoda, obviamente nunca digo nada. Tengo amigos que sí he llegado a ver que dicen, oye, puedes guardar silencio, cabrón. A mí me pasó en Infinity War igual. Tenía dos tipos sentados al lado y... ¡Wow! En esta escena sale tal, güey. No le diste, hermano, tranquilo. ¡Oh, no manches! ¡Es Iron Man! Chiste, me cae. Tengo otra que igual les molesta, ya, para terminar con las molestas. Es la honestidad disfrazada de virtud. Aquellas personas que dicen... Es que yo soy muy honesto y pues soy así, ¿no? Y si no te gusta, pues X. Pero esa honestidad va más allá y es lastimosa esa honestidad. O sea, no hay como una asertividad o una forma de decirla de manera que no, pues, que no va a lastimar a otra persona. También la humildad. ¿Cómo? Pues de que dices, es que yo soy muy humilde, güey. O sea, sí, pero al final... Es como el presumir que eres honesto, ¿sabes? Pues, o que eres humilde. Como por qué razón presumirías que eres humilde. Si eres humilde, no hay necesidad de presumir que eres humilde. No, o sea, bueno, sí, pero a lo que me refiero es que eres honesto, pero como una virtud te digo, que al final de cuentas es como, soy muy honesto y por lo tanto no tengo que cuidar mis palabras cuando voy a hablar contigo y te quiero decir algo. Sí. Así que, está disfrazada de virtud, pero al final de cuentas es ser alguien que no tiene tacto. Es una virtud, eso es no tener tacto, exacto. Eso no es una virtud de virtud. Está curioso, a mí no me gusta, me hace sentir es triste incómodo. Cuando alguien es así, ¿no? Como de, ay, perdón que te haya dicho las cosas así, pero es que yo soy muy honesto. Ajá. Pues tampoco tienes que ser un pendejo por ser honesto, ¿sabes? Ajá, es como esa virtud en que ahí está malinterpretada, ser honesto o ser, pues, amable, por así decirlo. Sí, bueno, también hay incómodas que son incómodas solas, nada más incómodo, como por ejemplo, cuando, a mí me pasa seguido, porque tengo problemas de no poder dormir, insomnio, entonces, pues, aparte sumándole a eso, que cuando estás acostado, no puedas dormir porque la posición que sientes que en la que estás no es correcta para ti, te mueves una y otra vez hasta que pasa una hora y ya al final te duermes. Pero esa es una situación muy incómoda, es cuando no logras una pose idónea en la cual te puedas, pues vaya, petatearte, ¿no? Y quedarte jetón. Entonces, a mí sí me pasa muy seguido eso. O sea, que no puedo nada más estar así y quedarme, no, ¿sabes? Normalmente me muevo durante toda la noche y siempre es molesto cuando no logro esa posición. Al final sí me quedo dormido, pero tiene que pasar mucho tiempo. Es feo cuando ves tu reloj y ya han pasado 50 minutos y no te has podido dormir. Sí, está bien culero, güey. Ajá, pero bueno, incómodas, yo tengo una que es escuchar a alguien teniendo un encuentro del tercer tipo, es decir, sexual o erótico,
Y es peor cuando es alguien que es cercano a ti, alguien que es un amigo o un familiar. En este caso, tus papás, por ejemplo, cuando te das más morrillo. No, y esta misma yo la puse en no tan comunes, ¿sabes? O sea, la puse porque no es tan seguido que hagas eso, pero no la puse así tal cual, la puse como que o sea, sí es lo mismo, pero también te puede pasar a ti, ¿sabes? Que alguien te cache o que tú caches a alguien, pero no es tan incómodo cuando hablamos de una relación entre dos personas, que escuchas a dos personas haciéndolo. Es más incómodo cuando tú caches a alguien o alguien te cacha a ti, pues tú tocándote a ti mismo. Ah, sí, tío. Ese a mí me ha pasado como 2 veces Ajá. con amigos y yo he cachado a familiares. Ajá. Entonces es como un momento de que no sabes si decirle qué pedo, te quedas todo plasmado, como, no sé, es terrible que te pase. A mí una vez me pasó que estaba en casa de los familiares de mi padrastro de aquel tiempo y estaba viendo la tele, pues estaba en la cama y estaba más morrillo, ¿no? Entonces de repente, no sé, creo que me tira más al pantalón nada más, no sé, algún instinto, pero no, o sea, no me metí como en tu cama y lo estaba como simplemente mi mano adentro así y de repente abrieron la puerta, pero yo sí estaba como así, ¿no? Como parece que lo estaba tocando, entonces como que sí quedó el güey así, un tío, hola, ¿qué pedo? No es lo que piensa, tío. Está bien, sigue lo tuyo. Está cagado. Está culero. Situación incómoda cuando vas a la tienda nada más para cambiar un billete que tienes grande y te compras unos chetos con un billete de 500. La pinche ñara o el señor de la tienda se te queda viendo así. Pero es que sí saben que lo vas a cambiar por... O sea, sí saben. Saben, pero hay algunos que pues han tenido un mal día, no sé, y que simplemente te ponen una jeta de que chingados, unos putos chetos con 500 baros. Por ahí no prefieres como decirle la verdad, así como, ¿sabes qué me puede cambiar? Porque hay veces en las que Pues sí, no. no quiero comprar nada. Casi nunca es necesario hacerlo, porque normalmente por más que les pagues con eso y te digan, no tienes un billete más chico, tú dices, no. Y ya pues dicen, pues dinero es dinero. A mí me lo dice la señora de mi tienda, le he pagado con moneditas así un chingo de veces y perdón que sean moneditas, señor. Dinero es dinero, chavo. Dinero. Y yo digo, bueno, tienes razón, tiene un punto. Yo tengo una que es tener el cierre abajo y que una niña te lo tenga que decir. Eso está incómodo. Cuando un amigo te lo dice, pues... Ajá, güey, pues cierra. Pero una niña te lo dice así como de, ¿qué estabas viendo? Ajá, es como de, ¿qué buscabas? ¿Por qué buscas aquí? No, a veces sí es como muy evidente, pero es incómodo porque es como, perdóname, no quería que veas a la bestia. Algo así. Otra, bueno, a mí me incomoda en general. En este caso, ya que en los tiempos que estamos ya es diferente. Pero cuando estornudas y nadie te dice salud, es para mí que como la persona que estornuda, no me gusta. Porque a mí me educaron de decir salud cada vez que estornuda y prácticamente todos mis amigos no conozco a uno que tú estornudes y que no te diga salud. Entonces, cuando estás con gente que no conoce tanto así y estornudas y todos te quedan, ni siquiera, o sea, te voltean a ver como de ¿qué pedo estornudas? Y no te dicen nada, entonces dices, no, gracias. No, pero en este tiempo ahora lo incómodo es cuando estornudas. O sea, tú y todos los demás se empiezan a sentir incómodos cuando estornudas. Todos dicen, cabrón, ¿qué pedo? Este cabrón está estornudando un pinche coronavirus a la verga. Es triste, pero bueno, sí. Pero por lo general en una situación normal, cuando estornudas y nadie te dice salud, tú dices, de nada, ¿no? ¿O no te pasa así? ¿O cómo era? Sí, de nada, ¿no? No, yo casi no lo digo. No, o sea, no me gusta como decirle a la gente que son pendejos. Pues a mí sí me gusta. Tengo otra que es tener que justificar las acciones de malacopeo de tu amigo con el que vas, que ya está hasta atrás, pero pues tú eres el que es como responsable o el que está en mejor estado, entonces tienes que... Sí, porque muchas veces te arruina la fiesta, ¿no? Ajá, entonces a veces tú tienes que ser así como, ya entiéndelo, o no sé, tienes que ser el que recuerde las cosas. Entiéndelo, está pedo, pero a mí no me gusta decir eso, a mí no me gusta decir entiéndelo, está pedo, porque pues, si está pedo es porque él quiso y si quiere hacer un pedo, pues también porque quiso, ¿sabes? Eso sí. Entonces yo sí no, casi nunca hago eso de decirle, entiéndeme amigo, está pedo, si mi amigo quiere armar algo, pues que lo haga, al chile no es mi culpa. Bueno, yo no siento la responsabilidad. La incomodidad es que te vas a acordar y tú sabes lo que estás haciendo. Una muy incómoda, extremadamente incómoda, y esta sí todo el mundo nos ha pasado, y estoy 100% seguro. Es cuando vas caminando en la calle y te caes y hay gente y se te quedan viendo y te preguntan, ¿estás bien? Y tú dices, sí, no pasa nada, señora. O a mí, por ejemplo, cuando me he caído de la bici, igual me he visto gente, cuando me caí de la moto, igual era súper incómodo, un chico de gente, todos los coches parados por mí, y así.
Pero cuando te vas caminando como pendejito, te tropiezas y te caes a la verga y alguien se te queda viendo, es un momento muy incómodo para mí. Es diferente cuando te caes así leve a cuando, por ejemplo, vas corriendo y si te hacen toda tu madre. Sí. Pero te tienes que volar por orgullo y la gente, ¿estás bien, güey? Sí. Sí, te vas todo checo, pero... Siga con lo suyo. Estoy bien. Sí, es de las cosas más embarazosas para mí. Y me he caído muchas veces. Es que hay cosas que tal vez no sean embarazosas si estás como en privado, pero hay cosas que con gente alrededor ya se vuelven, pues, vergonzosas porque al final de cuentas estás en el ojo público. Por ejemplo, a mí me da mucha cosa pasar al baño cuando hay demasiada gente. O sea, en primero porque estoy acostumbrado a pasar al baño, es un lugar donde nada más estoy yo ahí, ¿no? Entonces cuando se juntan así como Sí, hablas de los gente, santos está horrible. ajá, a mí se me hace como medio incómodo, así como... Y más cuando tienen como las divisiones entre los migitorios. Está, ay, what the fuck. Ajá, cuando solo es una barra así. Sí, ¿no? está como si fuéramos pinches caballos, o no sé, que vamos a mirar ahí todos y nos vamos a ver los pies. Ajá, entonces así es como incómodo porque, no, o sea, tienes que mantener tu miradita arriba, tratar de, bueno, sí le atinas, pero aún así es como... Sí, nunca cuando estás mirando junto a alguien, nunca te volteas a ver hacia abajo, siempre es como que así y como... Ajá, o si volteas abajo es así como que hay una clase de mano. No, lo realmente incómodo es cuando ves que un cabrón que está al lado de ti te dice así. Y tú dices, no mames, qué pedo. Ajá, o bueno, es incómodo cuando son desconocidos, pero yo siento que es más incómodo todavía cuando son conocidos. O sea, conocidos no tan cercanos. Por ejemplo, vas al baño de la escuela, tú vas bien feliz, así, estás a punto de entrar a hacer lo que tienes que hacer, y de repente, no sé, entra tu profesor de tal cosa. Oh, profe. Uy. Y dice, casualmente te sentías muy mal. Profe, ahora que se sale, profe. Una tarde. Ajá, esa es una que se me hace muy... Güey, incómodo cuando tienes una cita o plan y te quedas dormido. ¿Te ha pasado? A mí, pues una vez cada 6 meses más o menos, que hago un plan con alguien y pues obviamente lo incómodo no es que te quedaste dormido, sino a la hora de decirle, pues güey, es que... Me quedé con... Ok, bueno, chile. Está culero, me ha pasado, pero pues así, más si tenías ganas de ver a esa persona, Ah, si así como, como de puta, la cagué yo, ¿sabes? ajá, pues es incómodo más de sentirte culpable, ¿no? Tengo otra que es de ver escenas sexuales con familiares en películas. Yo puse una parecida, y sí, eso es muy incómodo, puse una parecida pero con música. Yo cuando voy en coches o con mi familia siempre soy de la música y pues a mí me mama el reggaetón. Entonces siempre pongo reggaetón, pero siempre trato de poner el reggaetón que ni mencione sexo, ni marihuana, ni nada. Prácticamente imposible buscar esas canciones, pero hay algunas que puedes poner como la de Bella o así, que pues, están moviditas y ayer o sea, ¿sabes? Pero hay veces que no, se me olvida controlarlo y de repente empieza a sonar una rola así súper puerca y pues voy o con mi papá o con mi mamá o con mi hermano no tanto, pero con personas de mi familia y es como de, perdón por eso, y la quitaré en ese momento. Me acuerdo que tengo un tío al que no le gusta para nada el reggaetón y íbamos un día en mi coche y yo iba con reggaetón y salimos y me dice, ¿te gusta el reggaetón? Y yo... no, tío, era la radio. Le dije, no, era el radio. Se me quedó así, y yo así, tranquilo. Bueno, esa es una, pero yo siento que ver escenas a veces es un poco más incómodo, ¿no? Y más cuando sí son escenas medio fuertes. Sí, pero ya cuando eres grande ya no tanto, sí. A mí, por ejemplo, me incomoda ver escenas tanto de sangre como de sexo, como de muchas palabras fuertes, con niños. Me incomoda más eso que verlo yo con un adulto, ¿sabes? Pero es que el ciclo se repite, o sea, éramos incómodos cuando veíamos esto de niños con nuestros papás porque nuestros papás pensaban que muchas veces no teníamos idea de qué era eso. Entonces nos sentíamos incómodos porque era como de, estoy morrillo, ¿no? Y después creces y es como de, este morrillo lo está viendo conmigo. Pero a mí más que incomodarme, me enoja que el niño siga ahí después de eso, ¿sabes? Es como de, o sea, no me enoja, ¿cómo decirlo? Me enoja, sabes que tengo un niño en mi casa y pues obviamente... tiene derecho a ver la tele cuando yo le estoy viendo, pero a mí me gustan programas que o hablan muy fuerte o hablan sobre referencias sexuales muy cabronas o a veces de sexo o lo que quieras y de sangre. Entonces, si el niño ya sabe que estoy viendo ese programa, no sé, yo siento que su mamá tampoco como que le da mucha atención a lo que ve, pero digo, o sea, son cosas fuertes, tiene 12, son cosas fuertes y, pues, digo, a los 12 yo también veía cosas así, ¿no? Pero siento que no es sano, ¿sabes? Para un niño de 12, 11...
O sea, sí, es el momento en el que empiezas a aprender cosas. Yo me acuerdo que a los 11 todavía ni sabía el burear ni nada. Alburear, ¿no? No, neta, o sea, me decían alguna mamada y yo de... Pues no entendí, güey. Ah, qué sobo, qué sobo. No te ríes de ser, güey. Sí, pero pues entendemos que cuando, o sea, pone en perspectiva, tú a esos años ya veías cosas así, pero pues nadie te decía nada. Es lo chido a veces de crecer como un poquito más solo, a diferencia de tener hermanos grandes, es como de, no veas esto tú. Pero yo siento que lo incómodo igual es porque no sabes cómo va a reaccionar su mamá si un día llega diciendo, Sí. es que César estaba viendo Sí. con César. Y yo así de, yo no te dije que estuvieras ahí, güey, al chile. Eso sería el incómodo realmente. Yo tengo dos incómodas que son más relacionadas al ámbito de cuando sales de fiesta. Una es cuando te piden un fondo o una cruzada, pero antes de eso, o sea, yo normalmente pues las acepto, ¿no? Pero si antes de eso ya te echaste unas 3 cruzadas o pinches 5 shots, entonces como que te dicen, no hay fondo, y tú así, o sea, y es alguien que no habías visto en el antro, no habías visto, y como que sí, lo quieres, es tu amigo, pero le tienes que decir que no porque te sientes ya de la verga. Eso para mí es muy incómodo. Y la otra es cuando estás hablando con alguien en un antro, normalmente, o en un lugar muy ruidoso, así, y no escuchar nada de lo que dices, y normalmente lo que haces es... sí. Sí, claro. Y cuando no está preguntando nada, digo, cuando te está preguntando algo y tú te ríes, pues luego la persona se da cuenta de que no estás entendiendo nada y no has escuchado nada todo ese tiempo. Entonces eso es muy cagado. Ajá, yo tengo otra que es con amigos igual. Bueno, con amigos o con tu pareja. Por lo general este encuentro sucede en intercambios o en días festivos. En su defecto con tu pareja sucede lo de ese encuentro en algún tipo de, pues es de aniversario, ¿no? Y es que tienes que fingir que te gustó el regalo que diste o que recibiste. Me pasó en la primaria que tenía novia en la primaria. Era 9 de la primaria y me acuerdo, no, creo que era 14 de febrero. Y o cumplíamos un mes o algo así, ya sabes, estás morrillo, eres romántico. A mí siempre me ha gustado dar regalos que a mí me gustaría que me dieran. No es como de ser así presumido, o en aspecto de que, yo le di tal regalo que estás dando, ¿no? Pero pues siempre es sentirte bien con lo que estás dando. O sea, porque si te sintieras como mal, no lo darías, ¿no? Yo llegué a dar regalos porque se me olvidaba que a intercambio llegué a dar cosas mías. Pues esta cosa. El chiste es que le compré unos chocolates, eran unos Ferrero, pero ya sabes que no son baratos, ¿no? Y aparte eran unas cajas grandes, o sea, no eran como las de 3 chocolates, eran de las grandes. Yo no me acuerdo cuánto me había costado, pero pues para hacer un morrillo de 12 años me costó chingarme el dinero. El chiste es que fui, que los compré y ya llegó el día. Y yo llegué feliz con mi cajita. Felicidades, sí, ten mi amor, ¿no? Que muchas gracias. Y ya, a ver, ¿qué me vas a dar tú? No, ya, a ver, voy para acá. Muy humildemente saca de su bolsita unos chocolates del mercado, de esos de 20 baros. Pero, o sea, estaban ricos que son como las galletitas. Sí. Pero así, toma. Pero, o sea, es que lo feo es cuando... O sea, sí, estoy de acuerdo contigo en que tienes que dar lo mejor cuando vas a dar un regalo. Y está feo cuando tú das un buen regalo y te dan algo malo. Pero pues a mí casi nunca me pasó porque te digo, yo siempre di malos regalos. Y casi nunca me dieron buenos regalos, pero pues yo me conformaba con que me dieran regalos porque a mí se me había olvidado. Y se me olvida mucho cuando hay intercambios de cualquier cosa. Digo, cabrón, en intercambio, un día antes y digo, pero pues ya ni puedo comprar nada y tengo que agarrar algo mío, limpiarlo, adornarlo, meterlo en una bolsita que tenga ahí y darlo. Entonces yo, para mí es más, o sea, sí es incómodo y te entiendo lo que dices, que pues diste algo chido y te dan algo que obviamente Y toda mi vida, güey. te sientes agradecido, pero no tan agradecido como si te hubieran dado algo como lo que tú dices. Pues sí, yo sí me espero de regalos. No sé si sea porque de verdad sí me gusta regalar cosas chidas o si sea nada más para llenar un ego, pero a mí me gusta regalar cosas chidas. Y ya cuando yo recibo mis regalos a veces es como, no mames. Y hablando pues de chocolates y así, Sí. algo incómodo, bueno, a mí no es tan incómodo cuando estás solo, pero sí cuando estás con más gente, cuando se te cae comida al suelo y pues está muy deliciosa la comida y dices, güey, pues 5 segundos. Yo, pues cuando algo se me cae al suelo, normalmente sí digo, pues los pinches 5 segundos, aunque es una mamada, pero sí lo digo. Y pues estoy solo, no hay pedo. ¿En qué estábamos? 5 segundos se te cae la comida. Cuando se te cae la comida a los 5 segundos, pues yo sí la levanto, la neta. Y me la como. Cuando es algo rico, ya si es un pedazo de espagueti, pues la chingada, lo levantas y lo tiras a la basura. Pero cuando estás en más gente, te estás comiendo unos chetos, te estás comiendo algo que estás disfrutando, unas palomitas. Bueno, no, palomitas no, se te cae una ya X.
pero no sé, que se te caiga algo que te gusta mucho. Y estás con más gente. Y es como de... Y todo espera, esos 5 segundos son eternos, son como de que... ¿Lo vas a recoger, cochino? ¿Te lo vas a comer, hijo de tu puta madre? Y tú así de... Efectivamente lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estaba muy delicioso. O sea, si tú, ahí te vale, no, si lo levantas y te lo comes. Depende con quién esté. A mí sí me da cosa. ¿Neta? Sí, así es como, se me cayó. O sea, y lo levanto, pero no me lo como. Parece por qué no me como las cosas que se caen. A veces lo hago, a veces no. Como O sea, las personas. te digo, igual cuando estoy solo no lo hago todo el tiempo, no es como que se me cae cualquier cosa y la levanto. Si se me cae mi pinche plato de cereal, pues obviamente no lo voy a levantar y lo voy a comer. Entonces, es como con las personas, güey, se te cayó tal, que se queda ahí. sí, Sí, sí. sí. ¿Qué más tengo? Yo tengo una que es precisamente hablando de la comida. Imagínate que saliste con una niña que te gusta, con la persona que quieras, alguien que te atrae, y de repente comiste, no sé, tacos, comiste algo que huele muy fuerte, cebolla, Sí, algo que tenga cebolla. Digo, ya sé que, por ejemplo, si la persona huele a tacos y tú hueles a tacos, pues tacos y tacos se contrarrestan, ¿no? Pero imagínate que tú hubieras sido el que acaba de comer y de repente vas a hacer algo importante con un profesor, con alguien al que tienes que, vas a tener como de cerca. Y no sé, tú empiezas a sentir ese olor y que hueles a tacos, hueles tus manos, huelen a tacos. De repente tal vez tienes un erupto y huele a tacos. A mí se me hacen muy incómodos los olores, muy incómodos. Sí, también, pues cuando alguien tiene mal aliento y estás Ah. hablando con esa persona de cerca es como... Mal aliento o que huelen, pues chistoso, ¿no? A tlacoyito. Que huelen a tlacoyito sí se me hace muy incómodo. Yo estaba más o menos de la mano cuando tienes algún problema gastrointestinal y estás en casa ajena, pues es muy incómodo. Es como de, para empezar te van a escuchar y después se van a dar cuenta de lo que les hiciste a su pobre baño. Entonces, es un momento de pánico, ¿sabes? Como de, no sé qué comí, valió verga. Y abortas la misión, güey, simplemente. En esos casos ya mejor me regreso a mi casa, güey. A mi casita y estar a gusto. ¿Qué otra tienes, güey? Pues yo tengo una que sé que no le ha pasado a mucha gente, pero a mí me pasó una vez y la quiero contar porque fue muy cagada. Cuando estás mi historia es que estaba comprando unas alitas, pues llevaba mi dinerito, y había un señor al lado de mí, creo que igual estaba comprando sus alitas o tenía un puesto de algo, y estaba ahí viendo mis alitas, viendo hacia los lados, esperando mis alitas, de repente volteo hacia el suelo y veo 200 pesos tirados, y como que obviamente hago la inspección para ver que nadie más se haya dado cuenta de que hay dinero, pero en esta ocasión volteé y el otro señor igual los estaba viendo y me volteó a ver al mismo tiempo, el señor que no era el de las alitas. Y los dos fuimos así al mismo tiempo y nos agachamos casi de pegarnos en la cabeza. Y ya los agarré. Yo era súper chavito, tenía como 10. Los agarré y le dije, ¿son suyos? Perdón. Y me dijo, no son míos. Y le pregunté al de las alitas, ¿es su dinero? Y como que se me quedó viendo así como de, ¿qué pedo? Y no, fue buena onda porque pues era un chavito, cualquiera me pudo haber dicho, pues es mío, güey, a ver, ya. Pero pues ya, pues pregunté lo que debes de hacer. Y fue incómodo con el señor porque pues, los dos corrimos por el dinero. ¿Es este? No, es tuyo, tú lo encontraste, no sé qué. Y yo dije, bueno, adiós. Quería dar mis alitas. Y ya cuando abrí el billete, había otro de 100 adentro. Entonces eran 300. Finalmente alguien se tiene que quedar con el dinero, güey. Pues sí. Es lo feo de encontrarse dinero con varias personas. Porque es la persona que los agarró, que los recoge, es la que se los va a quedar. Sí. Porque si es como, ¿son tuyos? No. Pues al rato vemos de quién son y ya la persona los guarda. Sí. Se los queda alguien más. O por ejemplo, cuando sales con alguien y no tienes tema de conversación, no creo que a ti te pase tanto, pero a mí sí es seguido, más pues con mis amigos obviamente siempre vamos a tener tema de conversación, pero cuando salgo con alguna chica o así, es como de que yo sí me quedo en blanco, como de que no sé qué decir o cómo hacer para que ella quiera seguir hablando, ¿sabes? Y me quedo así, como y ya, y después pues normalmente lo que hago, si es en un lugar público, pues muchas veces me alejo, o como para decir, güey, pues deja pienso tantito, o cuando vamos nada más así, pues, obviamente o pongo música o busco algo que hacer que no sea tanto hablar, ¿sabes? Bueno, tampoco depende de ti estar entreteniendo No, sí. a otra chica, ¿no? Igual, si quisiera, pues le pone su empeñito, ¿no? Aquí tengo una que ahorita que la estaba pensando en cuanto a ir por cosas, bueno, sí caminar por algo, que no se me había ocurrido. Cuando voy a la tienda por lo general, hay 2 tiendas así en contraesquina, entonces lo que he tratado de hacer para no sentir preferencia por una o por otra es ir una vez, o sea, una vez voy a esta y otra vez voy a la de lado contrario.
Pero sí se me hace medio incómodo cuando, no sé, la que está más pegada hacia mi casa, me ve cruzando a la que está en contraesquina. Es así como de, creí que siempre venías aquí. No, yo la verdad pues tengo ese mismo caso. Tengo una tienda literal al lado de mi casa, pero es una tienda muy, no quiero decir mala, pero por ejemplo tienen algunos de sus productos ya rancios, cobran incluso de más, entonces nunca compro en esa tienda. Desde una vez que compré unos chetos rancios, nunca compro en esa tienda. Entonces, y conozco a la señora, la saludo cuando lo ves prácticamente mi vecina, entonces es incómodo porque siempre me cruzo la calle para ir a la otra tienda. Y cuando compro varias cosas, pues ahora ves que ya ni siquiera dan bolsas, entonces lo que hago es en mi short o en mi playera, en lo que sea, me lo meto y trato de no hacer contacto visual, pero si ya la cagué y la volteo a ver, pues sí, es una mirada de, va, hijo de tu puta madre. Y ¿Compras aquí? yo así de, pues perdónenme por preferir esos productos que sí tienen buena calidad. Pero sí, es súper incómodo eso, estoy de acuerdo. Ajá. ¿Tienes otra? Claro, pues cancelarle un plan a alguien porque se te olvidó que ese día tenías ese evento o esa comida o ese cumpleaños. A mí me pasa mucho que cuando alguien me cita para un evento o para algo, para un cumpleaños, ponle, es cumpleaños de tal, este, dentro de 3 semanas y ya dije que sí voy a ir, que la chingada. Y de repente una semana antes le digo a alguien, no, que sí te acompaño a México o a donde quieras. Pues sí, no hay pedo. Y, y luego el día antes de que sea el cumpleaños dices, cabrón, se me olvidó lo del cumpleaños. Y le tienes que explicar a la persona a la que le dijiste después. Pues obviamente yo tengo esa ley de que el plan que hiciste antes es el plan que vas a hacer. Porque pues ya si la cagaste, pues ya nada más te explicas con la persona que ya para mí es incómodo y me pasa más seguido que alguien necesita algo y después otra persona necesita otra cosa al mismo día, prácticamente a la misma hora y es como de, ay, perdón que te dije que sí, pero se me olvidó que tenía que hacer esto y es incómodo, la neta. Muy incómodo. Y hablando más de incomodidad, de otras cosas, es, por ejemplo, cuando te escribes con alguien que tiene mala ortografía, no te gusta que escriba mal, pero pues tienes miedo de corregirlo o corregirla, por temor a que piensen que te crees superior a ella, ¿sabes? Sí, eres superior, ¿no? Pues sí, pero no quieres a tus amigos o alguien que te gusta, entonces no quieres como verte como un pendejo, ¿no? Como decir, perdón, no se escribe a ver con H, se escribe a espacio ver. o ver. Entonces, para mí es incómodo, nunca lo hago, nunca con mis amigos más cercanos, con mis amigos más lejanos, nunca les digo, güey, es que no se escribe así. Y antes sí lo hacía con mi papá, lo hacía con mi familia, lo hacía con mi hermano, cuando llegaba a hacerlo, porque él igual es muy de eso. La hambrecita, ¿a poco? Sí, de que le caga. Pues sí. A mí tampoco me gusta cuando, o sea, si son familiares como que dices, está bien, ¿no? Pues entiendes, a veces tal vez no terminaron, ya no practican tal vez tanto estar escribiendo cosas así, pero cuando son estudiantes, no sé, de tu misma carrera, de tu mismo salón, ya sea de primaria, secundaria, prepa, sí la cosa porque al final de cuentas es como, vemos lo mismo, se supone que hacemos lo mismo, ¿no? A mí sí se me hace muy incómodo. Algo que a mí me incomodaba mucho, más en la primaria, ya cuando vas subiendo de nivel, los maestros dejan de tener tanto nivel de mala ortografía, pero me llegó a pasar que en la primaria, yo desde siempre he sido de tener buena ortografía. Claro, ha habido cosas que no sé escribir, pero desde siempre he sido bueno. Y todos deberíamos serlo. Porque es muy fácil. ¿Te crees superior, güey? Por eso. En esta ocasión sí me creo superior. La verdad es que la ortografía es algo muy básico. Entonces, cuando un maestro escribe una falta de ortografía en el pizarrón, a mí no me incomoda por el hecho de tener que decirle lo que quiera, me incomoda porque no me gusta verla, ¿sabes? Como decir, güey, sí. Eres un maestro, ¿cómo chingadas tienes faltas de ortografía? Por ejemplo, tengo una tía, que espero no vea esto, que no creo, que fue maestra y en el grupo de la familia me ha llegado a escribir a ver, cuando se refería a ver de observar. Y pues obviamente no la corrijo porque para empezar ella ya es maestra, ya estudió, ya trabajó, ya se jubiló, ya todo, y yo sigo siendo un pocoso pendejo que nada más sabe que se escribe diferente. Entonces no le digo nada, pero sí me incomoda ver eso, decir, güey, fuiste o eres maestro y nunca aprendiste cómo se escribía pedo, ¿sabes? Es como desverlo, ¿no? A mí igual me causa el problema, o sea, verlo, como que se ve feo. Verlo, sí, es como... Aunque igual es incómodo decirle a un profesor que se equivoca, o a alguien que está equivocado, ¿no? Se dice leer, no leer. Es súper incómodo. Digo chiquito. Relacionado con la escuela, güey. Ajá. Cuando están checando la tarea, a mí me pasaba súper seguido, pues no era el más brillante en la escuela.
y dicen tu nombre. Y lo que haces es hacerte pendejo en tu mochila. Sí, maestra, deme tantito, le estoy buscando. Y al final, yo en la prepa ya lo que hacía era, cuando sabía que ya venía mi nombre, me iba al baño. Y luego lo peor, o sea, muchas veces regresabas del baño y te salvaste, ya pasó tu nombre, pero no estabas y ya valiste verga. Pero es más fácil que incomodarte a la hora de decir, no, es que no la traje. Pero muchas veces, lo más incómodo es, muchas veces regresas del baño y te dice, y ya está dando la clase y todo, y de repente te dice, oye, tu tarea. Ay, cabrón, me dejé ir al baño otra vez, ya que se le olvide y regreso. Eso es súper incómodo, hablando más en lo de la escuela, ¿no? Sí, es incómodo decirlo. A veces cuando fallas con los profesores es incómodo. ¿Tienes alguna otra para ir cerrando? No, pues tengo varias, ¿no? Las menciono rápido. A ver. Por ejemplo, cuando estás en el gimnasio y llega alguien que conoces, pero no quieres saludarlo, porque, bueno, en mi caso, ir al gym sé que está socialmente establecido como, pues, estar avergonzado de tu cuerpo. En mi caso. Entonces es como de que llega alguien que conoces, alguien que tal vez no está en tan mala forma o así, es como de, hola, ¿cómo estás? O sea, no, ni siquiera, yo muchas veces ni los volteo a ver hasta que ya como que se me paran enfrente o vienen a saludarme y es como de, ¿qué onda? O sea, sí te había visto desde que entraste, pero no te quería saludar. Eso me pasa muy seguido. Bueno, cuando iba allí. Cuando alguien tiene comida en sus dientes, no sabes cómo decírselo, ¿sabes? Es incómodo. Y lo más incómodo es cuando tú eres el güey que tiene la comida en sus dientes y alguien te dice, güey, entonces dices como, tienes comida. Cuando él trae una... esto ya lo dije, está demasiado puerca. Ajá. Cuando saludas a alguien en la calle pensando que era un conocido y resulta que no tenías ni perra idea de quién era. Es incómodo. Güey, no, me acuerdo de una vez, ¿te acuerdas de Asiel? Ajá. Me acuerdo que hubo un tiempo en el que me fui a andar en bici a La Cruz y de regreso. Bueno, hasta el Cecite y de regreso, porque pues tampoco soy tan metódico. Y siempre veía al mismo güey pasar con un cubo Rubik. Se parecía un chingo a Asiel, güey. Y yo decía, ¿qué pedo, pinche Asiel? No sabía que vivía por aquí. Y me acuerdo que un día lo vi pasar y dije, le chiflé y le hice, y yo iba en mi bici, le chiflé, me volteé a ver y le mandé un beso. Le dije, y ya le vi bien sujeta, güey, y sí traía su cubo, su mochila, o sea, su estilo, güey, se parecía un chingo. Y no era él, cabrón, le vi la jeta y me hizo así, y yo dije, que te había respondido. Adiós. Sí, dije, no mames, qué pedo. Ese fue muy incómodo, y también me ha pasado con otras personas que, por ejemplo, en la escuela, que tienes una amiga que se parece a alguien que va en otro grado, así, y que llegas y, volteas, cabrón. No, pero que ya así como me decimos, ¿no? Es algo que sí, de compas, ¿no? Pero con otra persona, cabrón. Sí. Cuando a mí me incomoda mucho, más que incomodar es, como tú decías, es que me enoja cuando estoy escuchando música o viendo algo con audífonos puestos y que alguien te empiece a hablar o te empiece a preguntar cosas. Es como de, cabrón, ¿sí ves, pendejo? Pues traigo audífonos, güey. O sea, sí me lo quito, ¿qué necesitas? Si es algo importante, pues qué bueno. Pero cuando te empiezan a hablar cosas que no tienen pinche relevancia, es como, güey, tranquilo, traigo audífonos. Cuando vomitas, o haces, o dices alguna pendejada en un lugar público, o con gente que no conoces tan bien, es como de, cuando yo hago algún chiste que solo haría con ustedes frente a un público que no conozco, solo hay de dos que sí les dé risa y el otro que se haga muy incómoda la situación. Casi siempre es la risa, gracias a Dios, pero ya no lo intento, por eso mismo de que podría ser muy incómodo. ¿Cómo qué tipo de chiste? No quiero hacer aquí. No quiero hacer. Sí que ibas a quedar como... Voy a quedar exposed. Vas a hacer después. Exponido. Exponido. Es que te digo que creo que depende mucho de cómo tomes la situación, ¿no? Porque si reaccionas de una manera en la que te sientes así como... Pues sí. Señalado por hacer cierto tipo de comentario, o por ejemplo si estás en una familia, no sé, muy católica, muy religiosa, cualquiera que sea la religión, y haces un comentario así como de, tal cosa, pues a mí no me parece por tal, ¿no? Y son así fanáticos. Al final de cuentas vas a terminar siendo confrontado por tus creencias, de cualquier tema que sea, pero mientras tomes una postura que sea, pues no en tono ofensivo hacia la otra persona, hacia la otra perspectiva, y sea más de, pero ya pensaste en esto, y también en una forma en la que también te sientas libre de aprender de la otra persona qué es lo que te puede dejar a ti. Cuando se trata sobre aprender y sobre platicar de las cosas que pueden salir bien, creo que ahí es cuando no te sientes incómodo porque al final de cuentas lo retomas hacia un aspecto de aprendizaje.
más que decir un comentario incómodo. Y si lo dices, pues ya lo dijiste, ¿no? O sea, pues ya pasó y no queda más que, pues, las risas. Y ya. A mí me pasa mucho eso a veces, que digo cosas que tal vez no tengan mucho sentido o que para mí son graciosas si las dices en voz alta. Y así como, no se río, pero para mí fue gracioso y para mí está como chido. Sí. Una incómoda de cuando estás solo, o tal vez cuando no estás solo, no es tan incómodo, es más de gracioso, pero cuando estás solo sí me incomoda mucho. Quizá popó de perro. Es triste, no solo es incómodo, es triste, es enojo, hay muchas emociones al mismo tiempo. Porque vas caminando por la calle, todo feliz, sin molestar a nadie, y de repente haces ¡pah! Y dices, puta madre. Pues, dices, verga, pues ya, sí, no hay que y Sobre todo en los tenis de ahora, que muchos tienen tracción muy elaborada. Entonces hay muchos espacios pequeños. O sea, ya no son tenis de suela lisa. Como son muchos espacios, no, ahí tienes que estar quitando. Eso es incómodo. Más que nada, los olores pues son incómodos a muchas cosas. Oye, pues cuando marcas un número equivocado, o cuando te equivocas de contacto en tu teléfono, o sea, que tienes a dos personas registradas parecidas y le quieres hablar a alguien para algo, y le empiezas a hablar como si fuera la otra persona a la que piensas que le estás hablando. Por ejemplo, tienes a Chuy y a Shui, y le hablas a Shui pensando que es Chuy, y le dices, ¿qué pedo, güey? Y de repente, güey, ¿por qué me estás hablando? Perdón, le cuelgas. O cuando marcas un número desde un teléfono y resulta que no era el número que pensaste que era, y te contesta una señora de 40 años y te dice, sí, ¿a quién busca? Y tú, ¿está ¿Ahí lavan ropa? Sí. Sí. Y digo, No, aquí no. ¡Qué cochinos! Y dices, bueno, buenas noches. Güey, tienes muchas situaciones incómodas. Sí, creo que tu vida es una incomodidad constante, ¿no? Ya solo me quedan las que son probablemente que te pasen pocas veces en tu vida. A ver, ¿cuál? Y ya con estas terminamos. Y esto ya te lo mencioné hace rato, cuando tienes que llevar a un amigo que está completamente destruido a su casa, y sus papás lo ven a él todo hecho mierda y se te quedan viendo a ti y tú dices, pues, señora, perdóneme. Es como, y el amigo está todo así, güey. Entonces, ese es muy incómodo porque, y más con los papás con los que no te llevas tanto, o sea, sí es tu amigo, pero no has conocido bien a sus papás, y es como de, perdóneme, señora, yo no les hice esto, se lo prometo. Entonces, eso es muy incómodo. Cuando ya lo mencioné, que igual te pasa muy pocas veces. Uno muy incómodo, realmente, cuando tus papás o familiares hacen comentarios ya sea clasistas, racistas, machistas, homofóbicos, o simplemente llenos de ignorancia, y por no querer como iniciar una pelea con ellos o una discusión, te quedas callado. Yo sí me quedo callado muchas veces cuando escucho alguna pendejada que dice algún familiar. Y es como, o sea, sí me da la rabia de decirles, o sea, qué ignorante eres por decir ese tipo de cosas. Pero pues al mismo tiempo digo, pues sí, también crecieron de otra forma, no quiero pelear con ellos, yo los quiero mucho, son mi familia y lo que quieras, pero en el momento sí digo, qué pinche incómodo que no poder decirle lo ignorante que está haciendo al hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Cuando un profesor te cacha copiando en un examen, que obviamente te va a pasar muchas veces si eres muy pendejo. Vaya, si no estás entrenado para eso de copiar en los exámenes, más en la prepa era más seguido, ¿no? Y es que lo triste de que cuando tienes que copiar, sabes que hay un examen en el que vas a copiar porque para empezar no sabes nada y sabes que puedes copiar, entonces se alinean los mundos. Y lo peor cuando no copias o cuando te estudias bien es que ves que todos los demás están copiando y dices, cabrón, puedes decir, pues yo pude haber copiado, güey, y no lo hice porque me respeté a mí mismo y a mi profesor. Entonces, cuando le pegas a alguien, este es de los pocos, de los que pasan pocas veces, me acuerdo mucho de Gibran. Cuando le pegas a alguien o le tiras su comida con un balón. Es muy cagado, güey. ¿Te acuerdas de Gibran que le tiró una morra a sus enchiladas? No sé qué verga. Pero lo que no saben es que después de esto se enamoraron. Eso fue... Es cierto. Fue como se conocieron y empezó a esperar. Recuerdo que le dijo, ay, perdón, y estaba bien nervioso, güey. Yo nada más cagándome de risa en el mundo. No mames, sus enchiladas, güey. Con el balón de básquet, creo que así, no mames. No. Sí, Brian igual era culero en la prepa, güey. Ese güey era muy agresivo, ¿te acuerdas? Claro que sí, era un maníaco. Es un chico muy agresivo si estás viendo eso. Y ahora terminamos con esta, ¿ok? Ajá. Cuando alguno de tus papás está ebrio y te empieza a decir de cosas, ya sean cosas malas o cosas buenas, siempre es incómodo. Y más cuando estás con amigos de tu papá o de tu mamá. Es como que pasa más con los papás, no sé, en mi caso lo he visto y también con mis tíos.
De que te agarran y te dicen, tómate una conmigo, cabrón. Que te vean mis cuates y que no sé qué. O las otras de, es que estoy muy orgulloso de él y que no sé qué y que yo no. O las otras de, es que es un pendejo. Y así, o sea, todas son incómodas como las quieras ver, todas son incómodas. ¿Estás de acuerdo? Cuando un adulto mayor, neta, ¿no? Cuando un adulto mayor te agarre y está todo borracho y bueno, cabrón. Tal vez con los tíos, ¿no? Siempre hay un tío borracho que es así, que te agarra. Cabrón, le vas a echar huevos a la vida, ¿verdad? Échale un chingo de huevos a la vida. Porque, mírame a mí, todo aquí, valiendo verga. Échale un chingo de huevos, cabrón. Y te agarran de la cabecita. Sí, tío. Chingo de huevos, cabrón. Échale huevos, cabrón. Es incómodo, pero digo, depende mucho de cómo lo tomes. Pues sí, situaciones incómodas. En general, mi vida es una situación incómoda. Tú ya es una situación incómoda. No tanto. Bueno, concluimos con el podcast de hoy. Esperamos que alguna de estas situaciones, pues, la hayan vivido alguna vez y que sean identificados, que entiendan que depende mucho de cómo las tomen. Y que la vida de web es una tragedia y una situación incómoda constante. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Nos despedimos. Hasta la próxima. Ya tenemos uno de esos para que mueven la cámara. ¿Cómo se llama? Hacerlo así, güey, que tuviéramos un sistema que mueve. Estaría cabrón. Podríamos hacerlo ahorita, pero nos tomaría más tiempo del que disponemos. Vaya que sí. 360, güey, clave lineal, güey. Oh, sí, 360. Podemos iniciarla así, de nuestra silla. A ver. Mira.